Reporte 100. Tengo en el teléfono a Pepe Gil Olmos, José Gil Olmos, periodista de investigación de la revista Proceso, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. José, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí reportándome con ustedes, con todo gusto. Dice el dicho que cuando el río suena, agua lleva. ¿Le queda a García Luna este dicho de tanto que se dijo y que finalmente ya hay una acusación formal en contra de él de la justicia de Estados Unidos? Sí, mira, me parece que lo de García Luna, como bien hiciste el recuento, ya se sabía desde 2004 y con el gobierno de Vicente Fox tuvo un papel ahí preponderante, pero creo que todavía más con el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Y García Luna pues fue y es un personaje que trae una historia pues, negra, una negra historia que mancha el azul del PAN. Y esto porque en últimas fechas hemos visto cómo es que Vicente Fox y Felipe Calderón han hecho una campaña, por lo menos en redes sociales, de que quieren ser ellos los líderes de la oposición en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estas revelaciones que se han hecho fuera en Estados Unidos y que pues se concretan en una orden de aprehensión a Genaro García Luna, pues de alguna manera me parece que los pone en su lugar. No me refiero a una cuestión pendenciera, sino más bien a una cuestión de que creen ellos que se olvida la justicia o que se olvida la gente de lo que fue parte de su gobierno, un gobierno que estuvo manchado por actos de corrupción y que podemos ver en personajes como Eduardo Medina Mora, que acaba de renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue también parte de los gobiernos tanto de Calderón como de Vicente Fox, o aquel Antonio Lozano, ¿recuerdas? Que fue procurador, sí, y que le pagó a un vidente, a la PACA, para que encontrara los restos del asesino de José Francisco Ruiz Maciel, o también el caso de Diego Fernández de Ceballos, que se hizo multimillonario litigando mientras que era legislador. Él recientemente le dijeron que tenía una deuda de 900 millones de pesos de impuestos de sus ranchos en Querétaro, y el señor otra vez negoció. En fin, los personajes que te menciono, todos ellos son panistas, y me parece que el PAN tiene un grave problema con respecto a esas historias. Sí. El PAN creo que sería el partido casi natural de que mucha de la gente que está decepcionada o que está enojada con la cuarta transformación de López Obrador podrían inclinarse para este partido, pero creo que con estos hechos, con este hecho sobre todo de García Luna y de las declaraciones de Felipe Calderón diciendo pues que él no sabía, ¿no? Sí. Y que bueno, y que la justicia tiene que aplicarse, y que él está con la justicia, creo que le embona muy bien estas acusaciones de que pues es casi imposible que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox no supieran de quién se trataba Genaro García Luna. Sí, de hecho, José Gil Olmos, periodista de Proceso, siempre hay un tuit que se puede citar. El 24 de julio pasado, Gloria Lara publicó el siguiente texto: ¿quién fue el que dijo alegremente que nada pasa sin que el presidente sepa, y ahora se hace el desentendido y dice que de todo le quiere echar la culpa? Y Felipe Calderón lo retuiteó con un comentario: gran verdad, gran tuit. Es decir, Felipe Calderón infiere con o se puede inferir que los presidentes deben estar enterados de todo, pero en el comunicado de ayer se dice sorprendido y que no sabía lo que hacía Genaro García Luna. ¿Usted le cree? Pues yo no le creo nada, no le creo desde que presuntamente ganó con una legitimidad que fue bastante cuestionada en aquellos años, y después de que pues él ha hecho una serie de acusaciones, una serie de acciones, incluso me parece un poco tanto preocupante que en el PAN quieran abrirle nuevamente las puertas para que sea el líder de este partido, cuando uno de los ejes, uno de los
pilares del PAN histórico, era precisamente la honestidad y la pulcritud con la cual se conducían todos y cada uno de sus integrantes. Y ahora vemos con estos dos últimos gobiernos del PAN, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, pues que es todo lo contrario. Entonces, no hay manera de cómo creerle a Felipe Calderón de que no sabía de qué se trataba y qué estaba haciendo uno de sus hombres más allegados de su círculo de poder, y que de alguna manera le hizo el trabajo sucio, Sí. Durante su gobierno. Entonces me parece que no abona nada a la imagen de Felipe Calderón estas declaraciones. Me parece que todo lo contrario, debería decir, bueno, pues hay cosas que un gobernante no alcanza a saber, tiene indicios, pero para poder actuar tiene que tener totalmente las pruebas. Entonces ahí por lo menos dejaría ver que hay una digamos una naturaleza humana en los gobernantes, ¿no? Porque Sí. tampoco son los inmortales y tampoco son los que lo saben todo, ¿no? O sea, no son dioses en la tierra, a eso me refiero. Ahora, Pepe Gil Olmos, la Fiscalía General de la República ha dicho que está integrando una carpeta de investigación contra Genaro García Luna. ¿Por qué lo hace después de que Estados Unidos da a conocer que tiene cargos en contra de Genaro García Luna? Y la segunda pregunta es en referencia a que si la Fiscalía General de la República debe tirar del hilo hasta llegar a los expresidentes Fox y Calderón, y por qué no Peña Nieto. Sí, de hecho yo creo que están actuando a destiempo. Sí. De alguna manera, no olvidemos que son también políticos, ¿no? Entonces el hecho mismo de que dejen que Estados Unidos sea que está realizando estas investigaciones, una cosa sí es cierta, ¿no? Que las autoridades mexicanas están demostrando que no tienen esta capacidad, o por lo menos que están rebasadas, y que no han retomado pues estos, entre comillas, crímenes del pasado, ¿no? Que deberían de estar ahí en la agenda de la justicia mexicana. Entonces creo que sí, no queda bien parado tampoco este gobierno con esta acción del gobierno de Estados Unidos. Sí. Y la otra, me parece que, mira, hay una cosa que ha dicho Jesús Esquivel, el corresponsal de Proceso en Washington. Después del juicio al Chapo Guzmán, se dijeron y se dieron una serie de datos, una serie de documentos y una serie de declaraciones que arrastran a los últimos presidentes de México. Sí. Y creo que este gobierno, más allá de esa decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que punto y aparte, y que todos los casos de investigación, de corrupción que se van a investigar son los actuales, yo creo que tiene una gran oportunidad de que esta oportunidad es de responderle a la gente que votó por él. Yo creo que mucha de la gente que votó a su favor están esperando actos de justicia, no actos de venganza. Y me parece que aquí tiene la gran oportunidad de, como bien dices, calar los hilos de lo que hay detrás de esta investigación de Genaro García Luna, pero también la de Chapo Guzmán y la del Vicentillo y toda esta gente que está en Estados Unidos, y que bien apuntan a una responsabilidad mínima, pero hay una responsabilidad de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que son los últimos 3 presidentes que han dejado al país hecho un desastre. Sí, todo parece indicar que el punto de quiebre para Genaro García Luna fue la declaración de Jesús el Rey Zambada o el testimonio que dio en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, pero Pepe Gil Olmos, en ese juicio no únicamente mencionaron a Genaro García Luna, como bien nos cuentas, sino también mencionaron al expresidente Enrique Peña Nieto y mencionaron a Felipe Calderón y mencionaron a otras altas autoridades del gobierno mexicano, inclusive a Gabriel Regino, quien fue colaborador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en tiempos de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Yo me parece que bien que lo recuerdas, sí, porque creo que hay una enorme deficiencia, por lo menos muy intencionada por parte de los gobiernos en turno,
de la desmemoria, ¿no? Sí. Como que quisieran borrar todo y empezar de nuevo, y todo lo que aconteció y todos estos casos de corrupción y de ligas con el crimen organizado, pues que se queden en el pasado, ¿no? Pero creo que en este caso Andrés Manuel, su gobierno, su equipo, su gabinete, tienen esa verdadera oportunidad. Y es una oportunidad, me parece que es histórica, en el sentido de que son hechos que no se repiten comúnmente. Entonces se abre una puerta, lo del juicio de Chapo Guzmán, las declaraciones pues de Vicentillo y toda esta gente, ¿no? Que además no son cualquiera, ¿eh? O sea, no estamos hablando de líderes del crimen organizado de quinta, sino que estuvieron en el primer orden, y ellos sí tienen esta información, y además hay una manera de comprobarla. ¿Por qué? Porque tienen, seguramente tienen absolutamente todo documentado. Entonces creo que aquí Andrés Manuel López Obrador no tiene que caer en la desmemoria, sino que todo lo contrario, aprovechar esta corriente, aprovechar toda esta cauda, cauda de denuncias y retomarlas, pero en serio, ¿no? Yo sé que hay mucha, digamos, serían mucha tarea, hay muchos casos, pero no me parece mal que dentro de todos los casos comiencen, o así que por orden de importancia, ¿no? Sí. Sin dejar ninguno de lado, sino por orden de importancia, y comenzar realmente esta cuarta transformación con actos de justicia. No se piden actos de venganza, sino de justicia. José Gil Olmos, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y le leemos puntualmente todos los domingos en Proceso. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, José Gil Saludos Olmos. a todos. Igualmente para usted. 8 de la mañana con 1 minuto. En Reporte 100 dice Pepe Gil Olmos, el caso de Genaro García Luna mancha el color azul del PAN a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Duda Gil Olmos que no supiera Felipe Calderón de las actividades ilícitas de su colaborador más cercano en temas de seguridad, Genaro García Luna. Ahora, ¿con qué cara Felipe Calderón criticará al gobierno actual? Es lo que dice Gil Olmos. Tremendo golpe a la credibilidad de Felipe Calderón, por supuesto. Reporte 100.